Comenzamos esta clase con lo que conocemos como la distancia en la recta real. Es una definición, simplemente lo que establece es cuál es o cómo se calcula la distancia entre dos puntos de la recta real. Recuerdo que la recta real, una vez que pones el 0 y que estableces el número 1, pues si yo tengo un número A en cualquier lugar de esa recta real y un número B en cualquier número real, en cualquier parte de esa recta real, la distancia entre A y B es el valor absoluto de A menos B, o da exactamente igual que sea B menos A, ¿vale? Porque está tomado con valor absoluto para que la distancia sea simétrica, como dice aquí. Y además en valor absoluto porque una distancia no puede ser negativa. Por ejemplo, si el número A en cuestión fuese el menos 2 y el número B fuese el 2,5, pues la distancia entre menos 2 y 2,5, 2.5, vamos a poner un punto para no confundirlo con la coma de la separación de este texto, pues esto sería menos 2 menos 2.5, que evidentemente esto es menos 4.5, y menos 4.5 pues es 4.5 su valor absoluto. Claro, la distancia que hay entre estos dos números es de 4,5 unidades, independientemente, como veis, que el número A pueda ser positivo o negativo, o el número B pueda ser positivo o negativo. ¿De acuerdo? La distancia tiene también esta propiedad de aquí, que es la propiedad triangular. Triangular es que la distancia entre un punto y otro siempre es más pequeño o igual que cuando metemos por en medio otro punto y calculamos la distancia entre el primero y entre este y el segundo. Esta desigualdad triangular hay que tenerla en cuenta porque a veces uno piensa que la distancia debería ser igual y no lo es. Es igual muchas veces y otras no, ¿vale? Este es el concepto de distancia y vamos a continuar con otro elemento importante que son lo que se llaman los intervalos y los entornos. Nos vamos a centrar sobre todo en los intervalos, ¿vale? Más que en los entornos. Los entornos, de hecho, no los vamos a ver. Lo digo porque están en el tema, pero como veréis a lo largo de estos vídeos y de las clases que voy dando, que eliminamos determinadas cosas porque no son extremadamente interesantes ni aportan mucho ni están dentro de los contenidos o de los criterios de evaluación, ¿de acuerdo? Bien, tipos de intervalos, como dice aquí, un intervalo no es ni más ni menos que un conjunto de números que corresponden, como dice aquí, a una parte de la recta numérica, ¿vale? Intervalo es un subconjunto del conjunto de los números reales. Esto es a lo mejor un trabalenguas, pero en realidad nos estamos refiriendo a una parte, y esto es lo importante, a una parte de la recta real, a un conjunto de números que están en una parte de la recta real. Como es un conjunto de números que están en una parte, que representan una parte de la recta real, tenemos dos tipos de intervalos. El intervalo abierto, que es aquel en el que los extremos donde empieza esa parte y donde acaba, que se llaman extremos, estos son los extremos del intervalo, no están incluidos. Esto se representa poniendo pues un circulito aquí abierto si lo dibujas para que se vea que no están incluidos. Y se escriben de esta manera que tenéis aquí. Esta es la nomenclatura que se utiliza en matemáticas para representar esto. Para representar un intervalo abierto entre este número y este, vuelvo a repetir, el número A y el número B son cualesquiera. Siempre en primer lugar ponemos el más pequeño, que es el A. Para representar un intervalo abierto se pone entre paréntesis el primer extremo, coma, el segundo extremo. Esto representa ese intervalo. ¿Y qué números componen este intervalo? Pues esta es la forma de escribirlo. Entonces en matemáticas esto se escribe entre ellas, se dice los números, y eso se representa con una X, que pertenecen a los números reales, que así es como se representa. ¿Y qué les pasa a esos números? ¿Qué les pasa a esos números? Pues que son más grandes que el número A y más pequeños que el número B, dicho de otra manera, que están entre A y B. Todos estos que están aquí representados en rojo, y como ni se incluye el extremo A ni se incluye el extremo B, pues eso, si se dibuja se representa así, y si se escribe se representa con corchetes. Luego tenemos el intervalo cerrado. El intervalo cerrado
es prácticamente lo mismo, pero ojo, no exactamente que el intervalo abierto, porque el intervalo cerrado sí que incluye a los dos números de los extremos, es decir, los extremos aquí, que son A y B, se incluyen. Y para establecerlo y para distinguirlo de este, se colocan exactamente los dos extremos igual, pero aquí se colocan corchetes. Esto nos quiere decir que el número A sí que está incluido y el número B también. De igual manera, todo esto serían los números pertenecientes a R. Y aquí también lo mismo, que están entre A y B, pero ojo, como el número A y el número B también se incluyen, aquí se pone, en vez de lo que hay en la parte superior, que era el menor solo, se pone el menor igual, y en vez de este se pone también el igual, porque contempla que tanto el número A como el número B están incluidos en el intervalo. A partir de aquí viene una serie de consideraciones que son menos y menos. Por ejemplo, semiabierto. Pues semiabierto, como dice aquí, pues quiere decir que está abierto por un lado y cerrado por el otro. Como se ve aquí, donde esté cerrado se pone el corchete, donde esté abierto se pone el paréntesis. Y en el dibujo, donde esté abierto se coloca el circulito sin rellenar y donde está incluido se coloca el círculo relleno. Y lógicamente otro semiabierto pues sería este por la derecha. Luego tenemos las semirrectas reales. Todos estos nombres, esta parte que estoy explicando ahora mismo, son nombres de cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que se llama la semirrecta de los números positivos, pues son todos los números que están desde el 0 hasta más infinito, ¿vale? Desde 0 hasta más infinito. Y la semirrecta de los números negativos es el intervalo que va desde menos infinito hasta el 0. Si se quiere incluir el 0, se cierra el corchete, igual que aquí, y si no se quiere incluir, pues se deja abierto. Como estamos considerando aquí los números positivos y aquí los números negativos, como os dais cuenta que el 0 no está incluido en ninguno de estas semirrectas, que es su nombre adecuado. ¿De acuerdo? Bien. Los números reales enteros, todo esto sería más practicar con él que otra cosa. Es decir, claro, los números reales enteros, es decir, toda la recta real. Si yo dibujo aquí toda la recta real, todo esto son los números reales, ¿vale? Todos los números que están aquí, sin principio por aquí, sin fin por allí. Claro, todos los números reales, si los quisieras escribir en forma de intervalo, serían todos los números que van desde menos infinito hasta más infinito. A mí me gusta ponerle al infinito el más para que se sobreentienda que estamos hablando del extremo que no tiene final por aquí, ¿vale? Estos serían todos los números reales, que como estáis viendo aquí, sería la semirrecta de los números positivos junto con, este es el símbolo de unión, junto con, se lee así, junto con la semirrecta de los números negativos y junto con, puesto que el 0 no está ni en la una ni en la otra, con el número 0. Esto no es ni más ni menos que esa nomenclatura que utilizan las matemáticas y que tiene la importancia de que uno visualmente cuando mira estos libros de matemáticas y ve estas cosas, pues le cuesta un poco de trabajo, pero no es nada más que un lenguaje, es un lenguaje para trabajar. Los entornos hemos dicho que no los vamos a mirar y nos vamos directamente pues a hacer algún ejercicio de estos. Representa por ejemplo, uno muy sencillo, estos de aquí. Representa en la recta real estos números, los números. Miradlos si se ve claro ahí, los números más grandes. Esta X para nosotros son los números reales, claro. Los números reales. Y esta desigualdad, o esta doble desigualdad, nos está diciendo los números más grandes que el número 2 y más pequeños que el número 5, sin incluir ni el 2 ni el 5. Pues esto es dibujar la recta real, dibujar el 0, dibujar, si aquí hemos puesto el 1, pues el 2 está aquí, el 3, el 4 y el 5 está aquí, y vamos ahora en rojo a decir los que están entre el 2 y el 5. Pero ojo, sin incluir ni el 2 ni el 5. Esto, una forma de representarlo sería esta. ¿De acuerdo? Escribe en la recta y en forma de intervalo. Y en forma de intervalo, pues ¿qué intervalo es este? Pues los números que están entre el 2 y el 5 sin incluir ni el 2 ni el 5. O sea, paréntesis. Muy, muy sencillo. ¿Vale? Vamos, por ejemplo, a expresar como intervalo
edad inferior o igual a 18 años. Pues si X es la edad, pues X inferior, menor o igual que 18. Claro, como estamos en aquí es donde las matemáticas hacen su representación de la recta real. Si estamos hablando de la edad tiene un principio. No te lo dice aquí, pero claro, la edad es que sea mayor que 0 y más pequeño o igual que 18. Es decir, esta parte no te la dice, pero esta parte está. En forma de intervalo sería la edad que va desde 0 sin incluir, porque si tienes 0 no tienes edad y no se considera una edad, desde 0 hasta 18 incluido, ¿vale? Y si lo representaras en la recta real, pues si aquí está el 0 y aquí en la escala que utilicemos está el 18, pues podríamos decir, en vez de pintar, por ejemplo, sería desde 0 sin incluir hasta 18 incluido. Y entonces, en vez de pintarlo ahí, si queréis, lo hacemos aquí de esta manera, ¿vale? El 18 lo rellenamos, el 0 no lo rellenamos. Y en forma de conjunto, como dice aquí, en forma de conjunto serían los números reales tales que son más grandes que 0 y más pequeños o iguales que 18. Esas serían las tres formas de escribir ese intervalo. ¿De acuerdo? Bien, los intervalos son una forma de expresar conjuntos de números que corresponden con partes de la recta real y pues esto es conveniente tenerlo muy presente porque, por ejemplo, las soluciones de las inecuaciones se suelen dar utilizando intervalos, ¿vale? Vámonos ahora a otro asunto importante que son las aproximaciones, ¿vale? Cuando se trabaja con números, sobre todo con números irracionales o con números que tienen muchos decimales, generalmente a la hora de hacer operaciones fuera de las matemáticas, por decirlo de alguna manera, en el mundo real, pues cometemos errores porque recortamos decimales. Cuando tú a un número le eliminas una parte de los decimales, estás cometiendo un error. Y esos errores hay que medirlos. Y para medirlos tenemos dos herramientas. El error absoluto, que se define como el valor absoluto del valor real del número menos el valor aproximado, y en valor absoluto. ¿En valor absoluto por qué? Porque el error debe ser un número positivo. Si el valor real es más pequeño que el aproximado, esta resta saldría negativa. Y lo que nos interesa es coger el valor positivo. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenéis un ejemplo. No me voy a meter demasiado en esto. Aquí tenéis un ejemplo de un error absoluto al coger y considerar el número pi como 3, 14, 16. Cogemos unas cifras decimales más, hacemos la recta, que como veis es negativa, y una vez que se le aplica el valor absoluto, pues lo que nos sale es un error de 7 millonésimas, porque está nombrando el número 7 de aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esta sería una forma de hablar de los errores. De los errores se habla también estableciendo lo que se llama una cota, porque claro, más que exactamente que vale el error que cometemos, nos interesa que el error sea más pequeño que este número, es decir, nos interesa, como dice aquí, una cota del error, nos interesa una cota, ¿vale? Bien, como dice aquí, se puede conocer la cota del error absoluto teniendo en cuenta el orden de aproximación. Por ejemplo, si hemos redondeado a las 10 milésimas, como hemos hecho aquí en este ejemplo, pues siempre podemos afirmar que el error absoluto es menor o igual que la siguiente cifra decimal, que 5 unidades de la siguiente cifra decimal, ¿vale? Esto se entiende mejor al poner un ejemplo que al decirlo, que está aquí explicado. Por ejemplo, si nosotros a un número lo aproximamos por 3,7, pues estamos llegando, en este caso, por decirlo de alguna manera, hasta las décimas. Entonces, el error absoluto que estamos cometiendo, es decir, aunque yo no sepa el error absoluto porque no sé el número ni siquiera sino sé que simplemente se ha aproximado hasta las décimas, esta es la cifra de las décimas, aquí es importante conocer los nombres de las cifras, ahora si queréis hablamos de ello. Bueno, pues si hemos llegado con la aproximación hasta las décimas, aunque yo no sepa ni el número, el error absoluto que se está cometiendo es menor o igual que la siguiente cifra decimal, que 5 unidades de la siguiente cifra decimal, o sea, las centésimas. Es menor o igual que 0,05, es decir, menor o igual que 5 centésimas, ¿vale? Eso
sea cual sea el error que se ha cometido. Puesto que como te has quedado en la cifra anterior, te hayas movido lo que te hayas movido en la cifra anterior para poner aquí un 7, pues como mucho has llegado a las 5 centésimas. El error siempre será más pequeño que eso, ¿vale? Siempre será más pequeño como mucho igual, pero siempre esa sería la cota. Por ejemplo, si hemos aproximado un número, como dice ahí, por el número 300 y el error, suponemos que hemos aproximado a las centenas, aquí hay que saber hasta a qué cifra se ha aproximado, centenas, es decir, por ejemplo, imaginaos que el número real era 348, ¿vale? El número real que no conocemos fuese 348, pero nosotros lo hemos redondeado, lo hemos dejado y hemos aproximado a las centenas y hemos puesto 300. Pues bien, el error absoluto que se comete siempre será menor o igual que 5 unidades de la cifra siguiente, es decir, que 5 decenas, es decir, menor que 50. Si os dais cuenta, si está bien aproximado, el número se ha quedado en 300, porque claro, si hubiésemos aproximado, si el número real hubiese sido, ¿qué digo yo?, 360, la aproximación, como aquí tiene un 6, habría sido 400. Y el error habría seguido siendo menor que 50 unidades, que 5 decenas. Si os dais cuenta, independientemente de cuál sea el redondeo, la aproximación, el error absoluto que se comete será siempre menor o igual que 5 unidades de la cifra siguiente a la aproximación, ¿vale? A eso se le llama una cota. Y después tenemos también que entender lo que es el error relativo. El error relativo es, en su expresión, el error absoluto, es decir, el error absoluto que se haya cometido, que ya hemos visto, partido por el valor absoluto del valor real que tenga el número. El error relativo se utiliza sobre todo para estimar o comparar errores de distintas medidas. Mirad, por ejemplo, vamos a ver aquí este ejercicio que nos va a servir de ejemplo para saber cuándo utilizar el error absoluto. Mira, este ejercicio de aquí. Voy a desgranarlo un poquito para que se entienda, porque repito que aquí es más sencillo ver los ejemplos. Que supongamos que tenemos una aproximación de una medida 7,4, que es una aproximación de una medida real, y que sabemos que el error absoluto ha sido menor o igual que 0,05. Es decir, hemos aproximado hasta las décimas y, como ya hemos visto, ni siquiera aquí nos dice cuál es el error absoluto, pero ahora vais a ver en qué sentido estamos hablando. Y luego hemos medido otra cosa, otra magnitud, que la hemos medido, la aproximación ha sido 970 y el error absoluto hemos aproximado hasta las decenas, y por eso el error absoluto es menor o igual que 5 unidades, es decir, la siguiente llegada hasta el 5. Fijaros que en este ejercicio no nos dice ni siquiera ni cuánto vale la medida real, o sea, el valor real, sí lo sabemos que es pero no sabemos exactamente el error absoluto. Pues bien, ¿en cuál vamos a cometer o estamos cometiendo proporcionalmente un error más pequeño? Porque claro, como son magnitudes distintas, no sabemos si equivocarnos en menos de 5 centésimas en esta medida es más o menos que equivocarnos en 5 unidades en esta, para que nos entendamos. ¿Qué es más? ¿Equivocarse en 5 centímetros en 2 metros o equivocarse en 5 metros en 10 kilómetros? Es decir, ese tipo de cosas es para las que sirve el error relativo. El error relativo, hemos visto su fórmula. La fórmula del error relativo que yo os he puesto aquí es con un igual. ¿Por qué aquí la pone con un menor o igual? Puesto que no tenemos el error absoluto, su valor real, pues el error relativo también va a tener una cota. Aquí colocamos la cota, aquí diría el error absoluto, pero como lo que tenemos es un número que sabemos que es más grande, por eso esto lo colocamos ahí y la medida real 7,4. Esto nos da este número decimal que tenéis aquí, que lo multiplicamos por 100, porque el error relativo, si se multiplica por 100, se mueve la coma a 2 lugares y se aproxima, el error relativo lo podemos dar en tanto por ciento, que es la forma mejor para comparar, 0,68%. De la misma manera, esto en el caso A, y en el caso B, el error relativo va a ser menor o igual que
5 partido por 970. Cogemos nuestra calculadora, hacemos nuestras cuentas y finalmente multiplicamos por 100 para que nos diga que sale 0,52%. En esta segunda medida, el error relativo es más pequeño que del 0,52%. Es decir, nos estamos equivocando en ese calibre de equivocación. Mientras que en el apartado A el error es menor que 0,068, es decir, que puede llegar a 0,68, con lo cual es mejor medida y se comete menor error en la medida de B que en la medida de A, aunque los números en principio no tengan nada que ver. Para eso se utiliza frecuentemente el error relativo. Ahí tenéis las dos fórmulas para calcular el error absoluto y para calcular el error relativo. Vamos ahora a continuar con la notación científica. La notación científica es una forma de escribir números que, como dice aquí, son muy grandes o muy pequeños, ¿vale? La forma de escribir un número en notación científica sigue estas reglas que tenéis aquí. Ojo con las reglas, ¿vale? Un número en notación científica se escribirá de la siguiente manera, ¿vale? Aquí pone A, punto, B, C, D, aquí unos decimales, el por se suele poner con aspa o se puede poner con punto. Aquí lo pone con punto. Yo, si me permitís, lo voy a poner con aspa por la costumbre. Por una potencia de 10 elevada a un exponente. Esta n que puede ser positiva o negativa. Si este n es un número positivo, como dice aquí, el número es grande, y si es un número negativo, pues el número va a ser muy pequeño. Bien, consideraciones. La parte entera, esta a de aquí, es solo una cifra, no pueden ser dos. Ojo, no pueden ser dos. Y no puede ser el 0, una cifra que no sea 0. Aquí vendría la parte decimal con los números que sea y luego esa parte, la potencia del número 10. Por ejemplo, el número 3,752 por 10 elevado a 3 es un número que está correctamente escrito en notación científica. Esto está en notación científica, ¿vale? Pero, por ejemplo, 37,52 por 10 elevado a 2 está mal. ¿Por qué? Porque aquí tienes dos cifras en la parte entera. Repito, esto de aquí tiene que ser solo una cifra y no ser 0. Si pones 0,3752 por 10 elevado a 4, también está mal. A ver, si tú haces esta cuenta y esta cuenta, te sale el mismo número, ¿vale? Pero en notación científica solo está el primero de ellos, solo este está bien escrito en notación científica. Por lo tanto, ojo con las reglas para trabajar en notación científica, ¿vale? Bien, cuando tenemos que trabajar con este tipo de números, la calculadora puede hacerlo en notación científica, pero lo que vamos a hacer es aprender a multiplicar o dividir en notación científica. Multiplicar o dividir en notación científica significa, como dice aquí, que para multiplicar números se multiplican las partes decimales, se suman los exponentes de la potencia de base 10. Para dividir, se dividen las partes decimales y se restan, como dice ahí, los exponentes de la base 10, ¿vale? El número resultante se multiplica o se divide por lo que haga falta para dejar una sola cifra en la parte entera, ¿vale? Ojo con esto. Mirad, vamos a ver este ejemplo, ¿vale? Quiero que lo veamos aquí bien. Vamos a verlo aquí bien escrito. Mirad, yo quiero multiplicar estos números que hay aquí. Vamos a coger estos números que hay aquí, los quiero multiplicar. Mirad, están en notación científica, se cogen las partes decimales, que son estas de aquí, y se multiplican. Esto se hace con una calculadora, ¿vale? 3,7 por 4,2. Y se suman, como veis aquí, se suman los exponentes, ¿vale? Al hacer esta cuenta con la calculadora resulta que nos sale 15,54, ¿vale? Bien. Pero esto no está en notación científica. Hay que mover la coma un lugar aquí entre el 1 y el 5, ¿vale? Pero claro, eso, para que siga siendo el mismo número, tiene uno que ajustar el exponente, ¿vale? Cuando se mueve
la coma esta hacia la izquierda, lo que se hace es aumentar en tantas veces como tengas que moverla el exponente de aquí. Aquí hay un 14, como la he movido una vez hacia la izquierda, sería un 15. Si la hubiese tenido que mover hacia la derecha, lo que se hace es que se resta, se le quita al exponente. Mira el caso este de aquí. Vamos quiero que prestéis atención porque esto es fácil, pero hay que tener un poquito de cuidado. Por ejemplo, queremos hacer esta división. Esta es una división, ¿vale? Esta es una división, pues no hay ningún problema. Dividimos con la calculadora los números decimales y restamos los exponentes. Es decir, al 6 le restamos menos 8. Ojo con los signos. 6 le restamos menos 8. 6 menos menos 8. Aquí lo tenéis. Bien, hacemos esta cuenta con la calculadora y esto nos da 0,8809. Y 6 menos menos 8 es 14, porque es 6 más 8, 14. ¿Perfecto? Bien. Ahora resulta que tenemos que mover. Ahora tenemos que mover la coma, esta que hay aquí, un lugar aquí hacia la derecha. Pues como hay un 14, en vez de sumar como hacíamos aquí, porque la hemos movido hacia el lado contrario, lo que hacemos es quitarle al 14 una unidad. Si la hubiéramos tenido que mover 2 lugares, habríamos quitado 2. Con lo cual tenemos esto de aquí. Al final, aunque este número y este número sean el mismo, este está en notación científica y este no. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora, ¿cómo se suma o se resta? Sumar o restar es un poco más complicado. Más que bueno, viene bien leerse esto que viene aquí, pero lo que vamos a hacer es coger y hacer algún ejercicio en directo. Sumar y restar siempre es más complicado. Recordar que la suma y la resta se llevan un poquito regular con las potencias. Y aquí tened en cuenta que tenemos una potencia de 10 y sumar o restar, repito, se lleva mal. Vamos a hacer este mismo ejercicio que tenemos aquí, lo vamos a ir haciendo despacito para que lo veáis bien. 3,7 por 10 elevado a 9 más 4,2 por 10 elevado a 12. Mirad, para sumar o restar, tenemos que tener potencias de 10, pero con el mismo exponente. Eso quiere decir que esto debería ser 10 elevado a 12, porque lo que vamos a hacer es sacar factor común. Entonces, no vale que esta sea 10 elevado a 9 y esta sea 10 elevado a 12. Pues eso quiere decir que este 10 elevado a 9 tiene que subir a 12 o este 12 tiene que bajar a 9. ¿De acuerdo? Yo prefiero siempre la parte de bajarlo a 9. Es decir, ¿por qué? Porque mirad, 10, lo voy a hacer aquí aparte para ver si me lo pilláis. 10 elevado a 12. Yo quiero que este 10 elevado a 12 sea en realidad 10 elevado a 9, pero claro, 10 elevado a 9 quiere decir que para que aquí salga un 9, esto tiene que ser por 10 elevado a 3. ¿Por qué? Porque 9 más 3 es 12, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que este se queda igual, pero este 4,2 y ahora tiene que venir por, y aquí va a ser 10 elevado a 3 por 10 elevado a 9. Ya tengo el 9, pero esto lo voy a multiplicar moviendo la cifra decimal hacia la derecha porque estoy multiplicando por 10 elevado a 3. Es decir, esto se quedará 3,7 por 10 elevado a 9 y aquí vendrá 4200. 4200 porque la coma se ha movido 3 lugares. Esta cuenta es 4200, 1, 2 y 3 y ahora viene por 10 elevado a 9. Ya tengo los dos números con 10 elevado a 9. Ahora saco factor común. Se queda 3,7 más 4200 por 10 elevado a 9 que se ha sacado factor común. ¿De acuerdo? Vamos a quitar esto de aquí para poder trabajar. Y ahora con la calculadora haríamos esta suma. Esta suma sería pues 4203,7 por 10 elevado a 9. Y ahora viene la parte de arreglar
Esto para que sea notación científica. Claro, habría que mover la coma 1, 2 y 3 lugares aquí entre el 4 y el 2. Como es moverla hacia la izquierda, lo que hacemos es sumarle al 9 los 3 lugares que tenemos que moverla. Que sea 3, como era el 3 aquí, es una casualidad. Es decir, esto quedará 4,2037 por 10 elevado a 9 más 3, es decir, 12. Y este será el resultado final. Como veis, tenemos que dejar en la misma potencia de 10 ambos números, o si hay 3, sacar factor común, realizar esta operación y luego volver a escribir en notación científica, ¿de acuerdo? Esta es la forma en la que sumamos o restamos. Si esto fuese en vez de un más, un menos, pues se haría exactamente igual, donde hay un más se pone un menos y sale, bueno, la cuenta evidentemente daría otra cosa, pero el proceso es exactamente el mismo. Esta es la forma de trabajar en notación científica. Recordadla porque vamos a usarla frecuentemente más adelante. Bien, la siguiente clase ya corresponderá a los números complejos. Ya hemos dado la parte aquí correspondiente a los números reales, aunque os recomiendo que os miréis el vídeo que tenéis de operaciones muy básicas para que todo esto se nos vaya quedando dentro, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues un saludo y hasta el próximo vídeo.